Hola a todos, bienvenidos a Conversaciencias, su podcast favorito. Estamos aquí de vuelta una vez más. Ya sé que dijimos que iba a haber un cambio, que ya no iba a ser Conversaciencias del ejercicio, pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Pedro Flores. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues a sus órdenes. Esperemos que se sienta cómodo y que salga la plática natural. Así es. Primeramente, pues quisiéramos que nos hablara un poquito de su área de expertise y demás. Bueno, pues soy licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico, soy egresado de la primera generación, ya por ahí del 2007. Originalmente pues soy de Guaymas, me vine a Lincoln a estudiar. Y desde el segundo semestre empecé con actividades ahí mismo en la universidad, en la natación, con el maestro Humberto García. Y una cosa me fue llevando a la otra. Culmino el programa, me regreso a Guaymas, trabajo en una escuela particular. A los 6 meses me regreso a Ciudad Obregón por invitación de la coordinadora en ese momento, la doctora Araceli, y asumo un cargo de profesor interino, ¿no? De tiempo completo, ¿no? Y después se me ofrece la coordinación del programa educativo, en el 2012 aproximadamente, asumo la posición y en el 2014 participo por una plaza de tiempo completo en la Universidad de Colima y pues gano el concurso y pues me muevo hacia el estado de Colima, donde he estado desde el 2014 a la fecha, como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la licenciatura en Educación Física y Deporte. Previo a una formación en un máster en metodología del entrenamiento deportivo, y a los 2 años de estar en la Universidad de Colima se me solicita de estudiar el doctorado y opto por un programa de doctorado en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina, y es donde comienzo a desarrollar ya el trabajo relacionado con el ejercicio, la salud, y sin dejar la parte de mi oficio de entrenador deportivo. Me dedico principalmente a la docencia, a la academia, a la investigación, a la difusión, y me mantengo con grupos de trabajo de entrenamiento, ¿no? Mantengo ese perfil profesional, principalmente en corredores recreacionales, corredores recreacionales, grupos de atletas, y he tenido la fortuna de ser convocado por la Selección Nacional de Balonmano de Playa, varonil, para diferentes eventos internacionales, y también la femenil, pero más que nada con la varonil, que es con quien empecé. Pues eso es a grandes rasgos lo que realizo. Asistir a congresos, mi trabajo como investigador, las publicaciones, las redes de colaboración principalmente. Y pues esos tipo de actividades son las que me tienen aquí el día de hoy. Me surge la duda, se me hace muy interesante, de hecho lo vi en el flyer que pusieron de su currículum, el tema de la medicina, del doctorado en, ¿cómo es? Ciencias médicas. Y relacionadas al ejercicio. ¿Cómo es pues la práctica, la relación entre, que claro que tiene que ver la medicina con el ejercicio, pero cómo viene el programa, cómo lo relacionan y sobre todo cómo lo aplican? Ok, pues la experiencia en el programa de Ciencias Médicas, en el posgrado de Ciencias Médicas, en ese momento quien era mi director, el doctor José del Río, él es médico del deporte y estaba comisionado a la facultad, pero él es profesor es jubilado. En ese momento era profesor en la Facultad de Medicina. Entonces, él desde su área de la medicina y el deporte comenzamos a formular ideas, proyectos relacionados con el ejercicio físico, con el tema de la salud. Y es como construimos un protocolo, lo presentamos al núcleo académico en el proceso de ingreso y se acepta un trabajo relacionado con el ejercicio, la fatiga y una proteína en el cerebro que se genera en el cerebro, que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, que tiene funciones muy específicas con la función neuronal. Y hicimos un ensayo clínico, el doctor, servidor, y también el doctor Fabián Rojas, que es con quien actualmente estoy colaborando y en el mismo programa, y es como logro desarrollar esa línea de trabajo en la Facultad de Medicina.
Ahorita ya a partir de esa línea que estamos cultivando y desarrollando ya han ingresado otros educadores físicos, obviamente sin perder el propósito del programa, ya relacionando aspectos del ejercicio físico con la salud de las personas. Ok, siempre hablamos, es muy interesante y siempre hablamos de salud, ejercicio, de el movernos, de esta inquietud o intención de motivar a las personas a hacer ejercicio, actividad física por mejorar su salud. Entonces, precisamente, que hablando un poco de estas dos áreas ahora que desarrollan por las ciencias médicas y el ejercicio físico, es fácil poder relacionarlo y combinarlo, o cómo lo maneja más bien. ¿Es el ámbito deportivo, ejercicio para la salud? Es una línea de trabajo de ejercicio físico para la salud. Para la salud principalmente, que es el objetivo del programa, ¿no? Sin embargo, estos últimos trabajos que vamos a relacionar, que vamos a desarrollar en las fases experimentales más adelante, uno de ellos sí está relacionado con la salud de un grupo de deportistas en lo particular, ¿no? De la población. Sí, se está buscando una población de deportistas y observar principalmente aspectos relacionados con la salud de ellas y ellos, de los voluntarios que deseen integrarse a ese ensayo clínico. ¿Cómo lo logramos unir? Bueno, hay organismos como el Colegio Americano de Medicina del Deporte que nos marcan o publican diferentes pautas para trabajar aspectos relacionados con la salud en diferentes tipos de población sana, personas con sobrepeso, obesidad, hipertensión, todas esas enfermedades metabólicas que nosotros conocemos, y ellos, ese grupo de trabajo, los grupos de trabajo generan pautas para que nosotros podamos prescribir y dirigir el ejercicio. Entonces, esa ha sido una de las líneas que hemos seguido y hemos tomado para lograr unir la parte del ejercicio con esta parte de la medicina, la parte clínica, ¿no? Observamos cómo influye y cómo se adapta el ejercicio a una persona que tenga sobrepeso, obesidad, cómo reacciona a los movimientos, cómo se relaciona con su entorno, en cuánto tiempo ve cambios, mejorías o adaptaciones principalmente, ¿no? Los proyectos que han realizado los chicos últimamente no han sido de intervención, han sido principalmente de una observación y recolección de datos y observar cómo sucede a raíz del tiempo, ¿no? Aspectos relacionados principalmente con el sobrepeso, obesidad, que son las que están directamente relacionadas con esa falta de actividad física o ejercicio físico y el sedentarismo. Entonces, proponiendo ideas, proponiendo elementos que vengan a beneficiar a ese grupo de la población. Okay. Desde su opinión de experto en este tema de aplicar el ejercicio físico para la búsqueda de la salud, digamos que a mí me encanta la musculación, ¿no? El entrenamiento de fuerza y hipertrofia. Si a mí me preguntan con qué parámetro yo puedo mejorar mi salud, yo diría casi de respuesta condicionada por mis gustos, ¿no? Pues gana más masa muscular, ¿no? Por los beneficios hormonales, de longevidad, lo que sea. Pero desde su punto de vista, intentando hablar solamente de una capacidad, de un parámetro, de un numerito en un análisis, ¿cuál sería el que usted diría, hay que ver este hay que voltearlo a ver, porque de aquí podemos partir y mejorándolo, poniendo en un buen rango, ya podemos decir que estamos sanos? Ok, ¿te refieres al tipo de ejercicio a dirigir? Sí, o sea, el tipo de ejercicio, la capacidad, por ejemplo. Okay. ¿Algún indicador? ¿Algún indicador? Bueno, principalmente nosotros como la parte de la cultura física, actividad física, ponemos la especial atención a los parámetros que nosotros podemos, en los que podemos influir. Un consumo de oxígeno, una prueba de reacción, una caminata de 6 minutos, por ejemplo, a tercera edad. Esos elementos que miden la aptitud física, que es nuestro campo de estudio y de expertise. Sin embargo, sí hemos monitoreado otros aspectos relacionados como la química sanguínea o los factores estróficos, como los comentaba ahorita, ¿no? Pero son parte también del grupo multidisciplinario que tenemos de trabajo, porque pues tenemos que respetar y poner las líneas de intervención. ¿Cómo hemos logrado qué tipo de actividad, cuántas veces, cuál sería mejor fuerza, resistencia? Y ese es un debate, ¿no? Sin embargo, cuando ya en la práctica
vamos a dirigir un programa de ejercicio físico, usualmente siempre, o la mayor parte de las ocasiones, les preguntamos qué ejercicio es el que te gusta realizar principalmente, ¿no? Pues me gusta correr, me gusta más la bicicleta, me gusta nadar, me gusta bailar, me gusta el gimnasio, me gusta combinar. Entonces vamos más en el sentido de los gustos que tiene la persona y en función de eso hacemos la programación. Cuando estamos en un proceso de método científico, en un proyecto de investigación, pues ahí sí delimitamos, ¿no? Es un proyecto que involucra ejercicio aeróbico y observar cómo se modifican los parámetros biológicos de aptitud física o de química sanguínea, ¿no? Pero ya basado en un método científico como tal. ¿Y por qué seleccionamos quizá ese tipo de ejercicio? Porque vemos que tiene resultados, ¿no? Ahora este último lo dirigimos al ejercicio físico concurrente, que es la combinación entre lo aeróbico y lo anaeróbico, entre el trabajo de fuerza y el trabajo de resistencia aeróbica, y observamos cambios quizás en el tiempo menor del que se hacen regularmente las diferentes intervenciones. Pero bueno, estamos todavía en la fase de culminación y todavía falta más detallar los aspectos estadísticos. Me gustó mucho esa respuesta, ¿no? Y hace poco, no sé si lo vi en un post de Insta o en algún reel o en algún podcast, en el que comentan el tema de que cuál es el mejor ejercicio, pues que sí vayas a hacer. ¿Qué es mejor? No sé, un press de banca inclinado o declinado, ¿no? Al que sí vayas a hacer. En mi caso, por ejemplo, el gimnasio, no me gusta esperar, no me gusta estar haciendo filas, y a la hora que vamos, sí hay mucha fila. Entonces, por ejemplo, ahorita las elevaciones laterales están de moda en polea. Y hay estudios y se ve que tienen mejor perfil de resistencia y lo que sea. Y ahorita casi en redes sociales, cuando ven a alguien hacer elevaciones laterales con mancuerna, es como que no, te quedaste en la prehistoria. Pero yo las sigo haciendo con mancuerna. ¿Por qué? Porque pues es lo que me genera mi adherencia. Y es algo que siempre intento trabajar con mis clientes o darlo como recomendación. Lo que es mejor. Claro. Pues muchas veces las personas se van con la tendencia, ¿no? Y ahorita pues tenemos la información de la mano, como ahorita pues estamos platicando y lo puede revisar cualquier persona en cualquier momento, cualquier hora, en cualquier parte del mundo. Pero lo que tú comentas, ¿qué necesita mi deportista? ¿Qué necesito o qué necesita? Mis barras laterales, sí, con polea, sí, quizás es lo que está de moda porque pues tiene una mayor influencia, pero es una contracción isocinética, ¿no? Y por ejemplo, si tú tienes un nadador y el movimiento es cíclico, pues te serviría una contracción isocinética más que una de mancuernas. Pero si lo que tú quieres es fortalecer deltoides o el cinturón escapular para un levantador de pesas o para un pitcher, pues a mí quizás sea más eficiente hacerlo con mancuernas que con una polea. Aquí el detalle es qué es lo funcional para ese momento, ¿no? Y cómo ese movimiento quizás de sentadilla, después lo vas a transferir a un salto vertical o un salto horizontal, quizás en un corredor de 5 kilómetros, ¿no? O sea, acercamos a tu competencia. O como un ejercicio de sentadilla en Smith, que es más cinético el movimiento, más continuo el movimiento, lo vas a transferir para un ciclista que tiene que tiene similitudes quizás en el movimiento como tal, ¿no? Entonces es más bien qué es lo que necesitas, pero bueno, las tendencias, la moda, y pues vemos esos cuerpos que están definidos y uno pues añora y dice, pues me quiero ver como ella, me quiero ver como él, pero qué tan eficiente es. Está como cuando quieres hacer un gasto, ¿no? Ves algo, lo quieres comprar, te preguntas, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Me va a servir o no me va a servir? Y es algo que yo siempre les comento a los deportistas, ¿no? Por ejemplo, están los corredores y se realizan quizás en algunas ocasiones series de hasta 150 repeticiones. Y dices, es que son demasiadas, son hasta 3. Es que son demasiadas, ok, ¿cuántos pasos das en 21 kilómetros? No, pues N cantidad. Entonces procuraremos igualar esa cantidad de pasos y que tu cuerpo tenga la resistencia, la fuerza suficiente para tolerar ese tiempo, ¿no? Entonces es lo que esa persona necesita, y muchas veces hay una confusión entre la parte del fitness estético con la parte de rendimiento deportivo, que comparten principios, comparten métodos, pero son objetivos diferentes.
Así es, y que hay que tener muy claro que, como lo menciona, para lo deportivo, pues Ajá. lo que me sirva para mejorar esa marca, esa competencia y demás, y para a lo mejor lo estético o la salud. Y hablando de eso, de lo que está de moda, me causó inquietud e interés lo que mencionaba el día de ayer, si mal no recuerdo, en la conferencia, que mencionaba que actualmente el CrossFit estaba relacionado, evidenciado con rhabdomiólisis, algo así. Recientemente yo he escuchado casos, a lo mejor no hay la evidencia o no ha sido estudiado, pero una disciplina o un ejercicio que está muy de moda, el indoor cycling, las bicis antro, no sé, de diferente moda que le llaman. Casos puntuales aquí cercanos, aquí en Ciudad Obregón y en Sinaloa, de donde yo soy, que están sucediendo casos de rhabdomiólisis por ese ejercicio. Inclusive una joven de 14 años falleció recientemente en Guasave, de donde yo soy, por esa cuestión. Bueno, comentamos el CrossFit, ¿no? Porque era lo que mayormente estaba reportado en diferentes casos clínicos, pero cualquier ejercicio que tú realices de manera extenuante puede generar esa situación. Usted puede correr la maratón y si no está lo suficientemente acondicionado físicamente para tolerar ese trabajo físico, también puede generar esa condición. ¿Qué es lo que sucede? Pues es mucho más creo que fácil observar practicantes de CrossFit que corredores de larga distancia. No digo que el CrossFit sea un mal ejercicio, es muy bueno, es un método excelente, pero habrá que procurar trabajarlo en la función de los límites individuales de cada persona para evitar ese problema. Y pues te lo comentas ahorita, el indoor cycling, el antro, es muy padre, ¿no? Y qué bueno que existan cada vez más opciones para que las personas se ejerciten, pero siempre tendremos que procurar la tolerancia individual de cada persona, porque si no, lejos de hacerle un beneficio, le generamos un daño. Por eso es importante tomar pruebas de aptitud física, por eso conocer el nivel de acondicionamiento físico que tenga cada persona y decir, ok, esta línea, tengo 20 bicicletas, estas líneas son para los principiantes, ¿no? Estas líneas son para los intermedios y estas líneas son para los avanzados. Y ya de esa manera nosotros podemos segmentar y pues que la persona debe de sentirse placentera con el ejercicio. Cuando llega alguien conmigo, le digo, bueno, el ejercicio tiene que causarte un placer, tiene que causarte como un gusto contigo misma, ¿no? Y sentirte satisfecho, satisfecha. Porque al momento que el ejercicio deja de ser bien, generándose ese bienestar, pues las personas lo dejan, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es lo que te funciona? ¿Qué es lo que necesitas? Y que esté alineado a tus límites de tolerancia física, sobre todo. Respecto a este tema, ¿no? de la bici, si no mal entiendo el concepto de la rhabdomiólisis, pues es básicamente un daño renal a causa de un excesivo daño muscular. Así es. Entonces yo cuando recién escuché sobre esta enfermedad, sí, es una patología, dije, pues, o sea, ¿cómo una persona puede esforzarse tanto que llega a este punto cuando lo difícil es hacer que las personas se esfuercen? Y luego fui a una clase y me di cuenta, es un ambiente extremadamente motivador. El CrossFit sí. El indoor es un ambiente en el que de verdad, o sea, yo capacidad aeróbica no tengo prácticamente nada. Y me aventaba la clase de 1 hora completa. ¿Por qué? Porque te están constantemente diciendo, dale, y tú puedes, y recuerda que viniste a darlo todo. Y si es cierto, para mí. Las luces, la música. Así es, ¿no? Acordemos que pues la música, o sea, es un ambiente diferente y uno se siente muy estimulante. Estimulante, está ahí con esa euforia, ¿no? Y sudas y estás ahí y dices, qué bien me siento, ¿no? Pero bueno, quizá al siguiente día tendrás que descansarlo, tendrás que hacerlo a un nivel de intensidad menor, porque tienes que darle chance a que tu cuerpo se recupere, ¿no? Y que difícilmente una persona sedentaria puede salir ileso de un estímulo tan exagerado. Así es, ¿no? Es un buen ejercicio, es un buen método, un trabajo intermitente, pero ¿qué tanto me pueden tolerar mis clientes, ¿no? Sí. Y ese es el problema. Y también lo hemos hablado mucho aquí en el podcast. ¿Por qué existe tanta facilidad para que, tienes buen ambiente tú en la bici, vente a ser coach? O, ya llevas 3 años en el gimnasio y competiste, vente, puedes ser entrenador. Y trabaja con quien tú quieras, puedes atender a cualquier tipo de población, adelante, no necesitas más.
Y hasta donde yo sé, no existe una regulación como tal que no te permita ejercer como entrenador. Y luego vemos los casos que a mí en lo personal me da mucho coraje de ver, pasó de ser una persona que entrena recreativa o competitiva, lo que sea, hace una certificación de 16 horas en total en un fin de semana y ahora ya se pone en su Instagram entrenador certificado y ya, ahí está trabajando y pues luego uno ve que nada más están replicando cosas que aplicaron en él y que no siempre son la mejor opción y como lo menciona usted por ejemplo querer quedar bien, como yo soy el mejor entrenador, van y le dan ese exceso a una persona sin medir antes sus capacidades previas y pues terminan dándole más riesgos que beneficios, ¿no? Eso que comentas es bien interesante y bien importante porque lo hemos visto durante muchos años, ¿no? Practicó el deporte, sobresalió en ese deporte y bueno, estudió una carrera no afín a la cultura física y se queda dirigiendo un equipo deportivo, se queda dirigiendo una clase de acondicionamiento físico. Yo creo que mientras no existan los mecanismos que regulen esta situación va a seguir sucediendo porque aún no están presentes, ¿no? Hace unas semanas veía una noticia, que creo que era en el estado de Puebla, donde se estaba generando una regulación en el tema de la prescripción de la nutrición, de la alimentación. Sabemos que muchas personas pues también procuran hacer eso, recomendaciones como tal, pero creo que en este estado ya se estaba considerando un problema legal si usted no tenía una cédula profesional de nutrióloga o nutriólogo que a usted no le permite, ¿no? Hacer esa prescripción de la alimentación. Y dije, oye, qué buena onda, ¿no? Porque pues nos quitarían muchos problemas en el sentido de personas que puedan no verse beneficiadas por eso mismo, porque bueno, hay que estudiar esos 4, 5, 6 años de nutrición, hay que hacer esa especialización y ser el experto en esa área. Ahora bien, si les interesa y es de la cultura física, eres entrenador, pues busca una formación profesional en ese perfil, porque yo creo que una certificación de 20, 30 horas no me vuelve profesional de esa área, y procuro ser muy respetuoso de todo eso. Si bien la formación de base nos generó algunos conocimientos, quien prescribe la alimentación pues es la nutrióloga, el nutriólogo, las personas con las que trabajo, pero si hay comunicación con respecto a los ciclos de trabajo que cada uno de ellos cumple, porque ella tiene que tener el dato relacionado con el gasto energético que va a tener la persona. Lo mismo sucede con el fisioterapeuta, lo mismo sucede con el médico que a veces tienen ellos, lo mismo sucede con el psicólogo porque algunos de ellos han estado en ese proceso, ¿no? Procuro ser muy respetuoso y pues creo que mientras no existan aún los mecanismos que regulen esta parte va a seguir sucediendo. ¿Cree que como nosotros en el área o profesionales del área tengamos que hacer algo? O sea, más allá de buscar divulgarlo y educar y demás para que se inicie, para eso que en Puebla mencionó. Creo que sí, fue en el estado de que Puebla. Está sucediendo una regulación partir de que sea también en el ejercicio, porque en otros países se hace y aquí no. Así es. Yo creo que estas acciones se realizan, no estoy seguro, estoy suponiendo, estas acciones se realizan desde los colegios profesionales. Está el colegio de médicos cardiólogos, está el colegio de psicólogos del estado de Sonora, entonces se reúnen y son quienes generan esas regulaciones o hacen esas propuestas, ¿no? Desconozco si en la parte del ejercicio físico exista un colegio que reúna a todos los expertos y especialistas en el área y que generen quizás esas condiciones, ¿no? Tendría que existir ese colectivo que sea quien gestione entre la instancia correspondiente la importancia de delimitar la práctica profesional de la cultura física sin tener un reconocimiento profesional de eso mismo. Y porque, por ejemplo, en mi caso me ha tocado, pues ya llevo mucho tiempo yendo al gimnasio, y me ha tocado ver casos en los que digo, ay güey, o sea, la práctica que hicieron con X persona, que a veces hasta es menor de edad, de que toma ya sabemos qué, así es. Pásale al baño, yo mismo me aviento la chamba de enfermería, yo te prescribo,
yo también te entreno, yo también te prescribo la alimentación y terminan mal. Y lo he visto de cerca, como compañeros que íbamos de la mano, o sea, juntos, vente, yo te entreno, al año ya dejaron el gimnasio, se quedaron con repercusiones. Así es. De salud. De salud, sí, eso existe y va a seguir sucediendo, ¿no? Deberán hacerse las denuncias en instancias correspondientes, porque pues al final de cuentas se vuelve un problema de salud pública. Alguien que me esté recomendando qué consumir, en qué momento, sin ni siquiera saber cuál es mi perfil hormonal o qué es lo que queremos lograr o qué queremos generar, pues también viene a repercutir de manera en la salud de eso. Sí lo he visto, lo hemos comentado, sí conozco personas profesionales que se encargan de eso y créeme, yo creo que tienen, aparte de que tienen su formación como médicos, tienen una N cantidad de horas de capacitación relacionadas con ese tema, porque es algo que sucede, no es un secreto, pasa, pero en qué momentos de la preparación se tienen que realizar esas prácticas que, vaya, no deberían de ser, pues, pero en qué momentos de la preparación se tienen que practicar o qué criterios toman para eso, o de qué manera lo vas a controlar. Sí hay personas que se dedican a eso, sí conozco, pero sí tienen una formación profesional muy estricta, muy estricta. Que lo mínimo que se esperaría, pues, fuese que se dirigieran a esas personas, no sé, médicos endocrinólogos a lo mejor, o alguna especialidad. Ajá, sería el médico endocrinólogo quien podría estar monitoreando eso. Ajá. Obviamente con el estudio clínico correspondiente, ¿no? Sí, pero sí hay personas que sí lo practican y sí lo hacen. Y sería interesante que, pues ojalá no que fueran la mayoría. Así es. La mayoría quienes terminan haciendo eso. Pero pues al no haber regulaciones, de que literalmente, hablando también del contexto de lo que me ha tocado ver, esto es un delito, seguramente. Es un problema. Desde la parte de la prescripción de fármacos, ya es un delito. Ajá. Y luego ya si lo quieres ver como distribución ilegal, lo que sea, ya termina siendo un delito y van como si nada, o sea, como si no estuvieran haciendo... Sí, desconozco cómo prescriba legalmente eso, ¿no? De qué manera proceda. Pero llegará un momento en que esa parte se regule y se tome en consideración, se tome en cuenta, porque sí es necesario, es muy importante, porque al final de cuentas se pone en riesgo la salud de la persona. Y al final pues es ir con una persona que tiene desconocimiento. Así y ¿qué pasa? Pues te lo venden como si no fuera la gran cosa. Te lo venden como si te estuvieran dando un bote de proteína, un bote de creatina. Y claro que para alguien que vea al entrenador como una autoridad, dice, pues si me dice él... Sucede, ¿no? Querer resolver resultados pronto, querer parecerme a cierta persona, es una práctica que no debería existir, sin embargo está presente y pues nos toca informar qué puede suceder en la salud de las personas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Así es, pues nos corresponde desde la docencia o desde los círculos en los cuales podemos divulgar la información, pues hacer precisamente esa fuente de información confiable. Mencionaba ahorita al inicio que tiene diversas proyectos de investigación y publicaciones y demás. Siempre que hablamos de evidencia científica o lo que y demás, pues buscamos que los estudiantes o los quienes nos dedicamos a esto, pues estemos acercados a lo que ya pues está comprobado, lo que se ha hecho. Pero ahorita con las redes sociales, que está precisamente mencionada al alcance de todos, y desinformación, ¿cómo poder a lo mejor hacer que esa información llegue a todas las personas o a más personas? Bueno, en la mañana me platicaban en el foro con mis compañeros, ¿no? O sea, ¿qué acciones o herramientas pueden sugerir para lograr los resultados que se han tenido desde el punto de vista deportivo? Cada uno da su perspectiva, su punto de vista. En ese momento a mí me tocó concluir esa sección y les decía, ¿no? No falten a clases, vayan a todas sus clases, sean puntuales y trabajen, porque esa va a ser la primera parte de la profesionalización de nuestro trabajo y nos va a hacer más conscientes del tipo de información que tenemos que consultar. Sí, en redes sociales hay información interesante, sí hay publicaciones, se comparten publicaciones científicas importantes, se publicó tal artículo, hubo cambios en esta clasificación. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación alcanzable, muy alcanzable.
Y lo podemos utilizar principalmente pues como eso, en un medio de comunicación. Si yo sé que tal científico del deporte desarrolló un método para el entrenamiento de la fuerza explosiva, jugadores de voleibol, por posición de juego, o ciertas condiciones, pues es interesante, pero está en su red social o está en la red social de su grupo de investigación y dice, bueno, esto es interesante, ¿no? Y deberemos ir al documento original y revisar qué es lo que ellos reportan. Pero bueno, viene partiendo de una consulta de una red social. Porque pues la red social pues ahí está, va a estar presente, quién sabe hasta cuánto tiempo, y nos da información rápida, ¿no? Rápida. Ahora bien, pues si vamos a seguir a una persona que solamente da comentarios en un gimnasio, a una persona que está reportando bajo el método científico qué fue lo que encontró y qué sugerencias da, pues también tendré que diferir, bueno, con quién me podré ir, con quién tengo que revisar. Y aquí lo que comúnmente pasa, pues para el consumidor común, no tanto para, pues yo en mi caso que estoy estudiando la licenciatura, ya que estoy haciendo el doctorado, pues es diferente la forma en que vemos, ¿no? Que captamos la información. Pero si hablamos de público en general, es difícil que tengan esa capacidad de discernir. Y este sí está bien y este no, este sí me conviene. Porque, así como lo mencionó usted con el tema de me quiero ver como él, lo que sea, caen en la falacia de autoridad y terminan siguiendo al que tiene más músculo. Así es, y al final de cuentas se crea una confusión, ¿no? Y pues esas personas que promueven ese método de entrenamiento, pues resulta que es también una manera en la que ellos pueden captar clientes para poder tener ingresos, ¿no? Entonces al final de cuentas se vuelve también una publicidad, una mercadotecnia, y pues es válido, ¿no? Sin embargo, la persona tendrá que lograr identificar cuál es la viabilidad de trabajar con esa persona o bajo ese método, ¿no? Así es, y que pues las personas usuarias o que requieren de un entrenador y demás, pues no deberían tener que ser expertas en el área para saber si estoy acercándome a un buen entrenador o no. Que si hablamos de las regulaciones, pues precisamente nos podrían un poco deslindar o quitar de ese tipo de cuestiones en relación al intrusismo profesional, por ejemplo, o malas prácticas. Pues recordemos que mucha de la publicidad que se da quizás entre entrenadores son entre los mismos clientes, ¿no? Y recomendaciones que se hacen. Entonces muchas situaciones parten desde ese punto, ¿no? ¿Quién me recomienda? ¿Quién me reconoce? Así como cuando estamos buscando en redes sociales un lugar para ir a comer y si queremos saber si es bueno, vemos cuántas estrellas tiene, ¿no? Incluso vamos a los comentarios a ver qué nos dicen y si es bueno o no es bueno ir a visitar ese lugar, ¿no? O qué limitaciones tiene, qué espacios, y lo mismo pasa con hoteles. Vaya, es parte del servicio que se ofrece a la persona. ¿Cuántas estrellas tiene? Pues tiene 4.5, entonces está muy bueno. Lees los comentarios y te sugieren, consume tal platillo porque es el mejor de todos, ¿no? De los mismos clientes que están ahí. Lo mismo pasa con el ejercicio físico, ¿no? O sea, también esas personas se promueven con un punto de vista de la mercadotecnia y pues de ahí ellos atraen más clientes para su trabajo. Quisiera cambiar un poquito el tema y aprovechando que lo tenemos aquí de invitado, como vimos y ya comenté que lo vi en el currículum que compartieron de usted, pues viene un perfil bastante amplio y básicamente le quiero preguntar de todo lo que hace, de todo lo que ha hecho, ¿cuál es su pasión, lo que más le gusta estudiar, lo que más le gusta ejercer? ¿Cuál es esa área en la que...? Es una pregunta muy difícil. Hace unas semanas también me preguntaban qué estrategia seguía para pues lograr los objetivos o los propósitos que nos mantenían, que están ahí, que al final de cuentas yo siempre los traduzco, pues es el trabajo y es lo que toca hacer, ¿no? El trabajo con los estudiantes y yo creo que es eso mismo, compartir y trabajar con los estudiantes, estar en campo con ellos, midiendo, sacando pruebas, realizando filmaciones, discutiendo qué es lo que sucede en el ambiente natural del deportista o de la persona que está en el gimnasio o la persona que está bajo un tratamiento médico y cómo lo vamos a ejercitar. Yo creo que eso ha sido lo más pues apasionante de estar con ellos y observar qué es lo que sucede en realidad, ¿sí? Más que quizás solamente enviarlos o estar haciendo otras actividades, compartir con ellos
y con ellas ha sido muy, muy beneficioso ver sus reacciones, ver las reacciones del deportista, si tenemos que modificar el ejercicio, si tenemos que cambiar la prueba, si tenemos que mover el horario, todo ese tipo de cosas operativas me llaman mucho la atención, incluso de parte de mi grupo de trabajo. Y muchas veces les digo, a mí déjenme en el trabajo de campo, me gusta estar con el deportista, con las personas, con los estudiantes. Sugerirles, quitarles, ponerles, tomar tiempo, registrar, hacer pronósticos, me llama mucho, mucho, mucho la atención. Y respecto ahora, volviendo a lo de la medicina, ¿no? Que menciona de cómo responden las personas cuando se les aplica ejercicio. Uh-huh. He pensado mucho, ¿no? En el tema de que pues el ejercicio mejora muchísimas enfermedades crónicas, bueno, muchas, y evita otras. Uh-huh. Entonces, ¿existe algún contexto en el que la recomendación sea no hacer ejercicio, en lugar de que la recomendación sea sí hacer ejercicio? Una de las preguntas que regularmente hacemos con las personas cuando vamos a ejercitarlas es si tiene alguna cirugía reciente o alguna fractura. Obviamente pues no podríamos movilizarlo, ¿no? O movilizarla. Esa sería pues la primera parte, ¿no? O qué indicación tiene de su médico para realizar ejercicio. Tiene dolores frecuentes en el pecho, pierde el conocimiento, se marea, le falta aire, siente fatiga excesiva, que son como preguntas que hacemos de primer contacto. Y a partir de eso pues decimos, bueno, visite a su médico y que el médico sea quien nos sugiera o nos autorice o nos sugiera cuál es el límite en el que usted tiene que trabajar. Lo comentamos ayer con los médicos que estuvieron en el evento, en el Congreso de Ciencias del Ejercicio Físico, que ellos decían, bueno, nosotros evaluamos y apoyamos en la prescripción del ejercicio o prescribimos el ejercicio, ¿no? Pero no como educador físico o del área de la cultura física dice, ok, ¿cuál es el problema? No, pues su problema de cardiovascular. ¿Hasta cuánto de esfuerzo lo podemos llevar? Usted puede, si lo pasamos de 70% de esfuerzo, capacidad del esfuerzo máximo individual, pues podríamos tener un problema, ¿no? Entonces, es donde ya entra el trabajo entre grupos multidisciplinarios y uno dice, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Eso se le explica a la persona con la que vamos a trabajar, cuál va a ser el límite máximo a desarrollar. Y en función de eso, pues hacer la prescripción del ejercicio que sea el más beneficioso para ella o para él. Nos ha tocado con esta experiencia que tuvimos con el compañero que es nadador y recibió un trasplante de riñón, de cómo su nefrólogo en algunas ocasiones hacía las sugerencias de qué tan fuerte podíamos llevarlo y no comprometer la salud o estado de salud general de la persona. Atendíamos las recomendaciones o bien monitoramos las sensaciones que tenía él, de qué tanto podíamos subir o bajar en el sentido del ejercicio para provocar la adaptación que buscábamos. Okay. Mi siguiente pregunta iba dirigida a este último comentario. Si le ha tocado hacer investigación en el impacto del ejercicio en alguna patología en específico que ya hayan medido, que estén haciendo, por ejemplo. Ahorita estamos trabajando con pacientes con insuficiencia renal crónica en el Centro Estatal de Hemodiálisis y Bienestar del Estado de Colima. Hicimos la propuesta al grupo de trabajo para implementar un programa de ejercicio físico en los pacientes durante el tiempo de hemodiálisis. Ahorita está un estudiante de maestría cerrando ya la discusión de este proyecto, incluso comunicó a algunos. Podría decirse que es donde estamos interviniendo en estos momentos, el ejercicio físico en ese tipo de pacientes. Cabe mencionar que algunos de ellos pues, no están en condiciones de ejercitarse por la misma condición que presentan, o la solicitud del médico tratante. Dice, él no puede hacer actividad o ejercicio físico por esta condición que sí podría agravarse. Y eso nosotros atendemos y decimos, ok, va. Entonces, estas son las personas indicadas para ejercitarse, porque hay algunos pacientes que ya están muy avanzados con su enfermedad y lejos de hacerles un beneficio, quizás les generamos un problema mayor. ¿Y específicamente qué se espera con ellos? Nosotros aplicamos un programa de ejercicio físico durante los tiempos de hemodiálisis, durante 6 semanas. Hicimos ejercicio aeróbico con unos pedales y observamos cambios en la composición corporal de los pacientes, observamos cambios en el perfil lipídico, en los niveles de glucosa, también observamos cambios, si surgían cambios en la calidad de vida,
cambios en la caminata, en la resistencia aeróbica y en la fuerza de mano, en ambas manos, derecha e izquierda, ¿no? Nosotros pues hipotizábamos que el ejercicio que aplicábamos pues venía a beneficiar esas variables dependientes del ejercicio físico. Hay resultados interesantes que pues se estarán reportando en el momento adecuado, porque sí hubo pacientes que presentaron mejorías, ¿no? Y en el caso de los pacientes que mencionan que no pudieron realizar ejercicio, no desconozco totalmente cómo es el proceso de diálisis a largo plazo. Entiendo que es para siempre. Sí, pues es una terapia de reemplazo y que parte ya de que pues, los órganos ya no hacen la filtración suficiente y tienen que tener el apoyo de una máquina con un filtro que haga ese trabajo, ¿no? Pero ese mismo proceso pues mantiene el paciente por una N de días determinados, no podría decirte cuánto tiempo, ¿no? Porque ha habido muchos casos de pacientes que ya no han regresado al centro porque pues, han fallecido, y pacientes que quizás tienen poquito tiempo, otros que tienen mucho más tiempo, entonces es incierto el tiempo de duración que tengan. Okay. Aparte de este tema de la hemodiálisis, no tanto que lo haya aplicado como tal usted, que haya intervenido, pero que haya visto en alguna investigación en alguna publicación o lo que sea, que diga, ok, en este trabajo se vio que con esta patología crónica el ejercicio tuvo buenos resultados, y que diga, es relevante voltear a ver a esta población y buscar la manera de aplicarles ejercicio. Así es, bueno, hay muchos trabajos publicados en diferentes partes del mundo relacionados con lo que estamos haciendo, y es donde nosotros los tomamos como punto de partida. Aquí en México no logramos identificar trabajos en esa misma situación. Entonces, pues el paciente llega, se toman sus signos vitales, entra a la sala, el personal de enfermería hace los protocolos correspondientes, y ya que terminaron con todo el proceso, el personal de enfermería nos indica el momento para que el paciente pueda hacer el ejercicio, ¿no? Y ya estamos ahí el tiempo que le toca, el volumen de trabajo que le toca al paciente, pero es a partir de la señal que nos hace el personal de enfermería y las sugerencias que nos hacen los médicos, ¿no? Porque pues hay pacientes, como te digo, que tienen su salud muy deteriorada y pues lejos de apoyarles no les podríamos ayudar, ¿no? Ha sido muy beneficioso porque sí se observan cambios, sí están cambios reportados en la calidad de vida, en la función cardiovascular, en la masa muscular y en el nivel de fragilidad que puedan tener las personas para valerse por sí mismas. Sin embargo, pues nosotros, a cuentas, vamos en la primera parte de muchos otros trabajos que esperemos poder realizar en beneficio de esta población. Así que ahora sí que vamos empezando. Y el tema de entrenamiento deportivo, ¿no? Que comentó que le tocó trabajar, no sé si actualmente le toca trabajar con equipos. Sí, tuve la fortuna de ser convocado por la entrenadora de balonmano de playa para un campeonato mundial en Italia. Pero vino la pandemia y pues todos sabemos lo que sucedió, una cancelación del evento. De todas maneras me mantengo yo trabajando con el equipo e inicio un proceso nuevo con ellos para calificar el mundial. Hasta el momento no se ha logrado esa calificación, pero he estado participando en otros eventos internacionales como campeonatos Nortes y Caribe, o en los mismos Juegos Centroamericanos de Mar y Playa, que fueron en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, ¿no? Y mi función principalmente ha sido la preparación física de los jugadores y las jugadoras en algunas ocasiones, porque bueno, hay un jefe de entrenadores, hay un entrenador en jefe, por así decirlo, un director técnico que es el que dirige el grupo, y a partir de eso y los objetivos que él traza es que yo programo el entrenamiento de preparación física, ya sea general, especial o competitiva, en atención a lo que él requiere, ¿no? Partiendo siempre de una evaluación del estado de tu física, de decir, están aquí, necesito llevarlos hasta acá. Y viene la programación del ejercicio. ¿Y esto lo realiza remoto o presencial? No, de manera presencial. En Colima está principalmente el grupo de la selección ahí concentrado, entonces pues nos facilita, aunque sí hay unos jugadores que son de fuera, pero bueno, asisten a las concentraciones, y a partir de eso pues es la preparación. A raíz de esto, viene a mi mente que es un debate que suele suscitarse mucho entre colegas, sobre todo alumnos, que
que si para, por ejemplo, poder ser preparador físico de un X deporte, habrá que conocer el deporte o no, ¿es imprescindible o no? Bueno, cuando uno practica el deporte y lo conoce, te puede facilitar muchas cosas, porque has experimentado la mayor cantidad de sensaciones que te da este deporte. Yo lo discutía mucho con un compañero, ¿no?, de artes marciales, de karate. Me dice, es que no puedes ser maestro de karate. Yo le digo, no puedo ser porque hay un rango, porque hay exámenes, porque hay niveles, se debe respetar. Pero sin ningún problema podría estudiar la dinámica del deporte y trabajar con la preparación física de ese deportista o deportistas, ¿no? Lo mismo pasó con el balonmano de playa, pues tuve que estudiar el deporte, el sistema de competencia, las características de jugadores, jugadoras, todas las variables involucradas, y a partir de eso pues construir el programa de trabajo. En cuestión física, hay mucha diferencia entre la preparación o las capacidades que tiene que tener un jugador de balonmano de playa a uno de balonmano. Sí hay diferencias porque, bueno, si bien la cancha es más pequeña que el balonmano de sala, pues el esfuerzo de estar en la arena es mucho mayor, ¿no? Que si bien en el balonmano de sala son 30 minutos, 2 tiempos de 30 minutos, en el balonmano de playa son 2 tiempos de 10 minutos. Entonces la rapidez, la agilidad, la velocidad y la fuerza explosiva, la explosividad que se tiene que generar durante ese tiempo tiene que ser muy precisa. ¿Son 2 tiempos de 10 minutos porque es así desgastante o porque las dinámicas de los torneos suelen ser más? Bueno, así está diseñado por el sistema de competencia, ¿no? Dos tiempos de 10 minutos. Entonces, prácticamente el partido se va muy rápido y se juega muy rápido. Pero me imagino que porque prácticamente tiene que jugar varios partidos el mismo día. Así es, el mismo día nos ha tocado tener varios partidos el mismo día, y pues aparte pues habrá que cuidar el desgaste en la arena del deportista, ¿no? Quizás 2 tiempos de 20 minutos o 2 tiempos de 30 minutos no sería lo más adecuado para ellos. Pero bueno, ya quien diseñó el sistema de computación se lo estableció de esa manera. Pues creo que podríamos estar aquí mucho tiempo y haciendo más preguntas y más preguntas. Está muy interesante la plática, pero creo que ya es oportuno cerrar. No sé si quieras agregar alguna pregunta más o algún comentario. No, yo nomás quería que quedara en el acta. Pedro, pues se acuerdan, ¿no?, que el verano pasado yo iba a ir a Colima, y nomás quiero que quede en el acta y que sepa que probablemente usted hubiera sido el primer invitado del podcast. Ya prácticamente llevaba el micrófono y la cámara en la maleta. Lamentablemente no se hizo, pero pues qué bueno que aquí estamos. Sí, pues yo lo he platicado con los compañeros y colegas. Pues uno está para compartir las experiencias, apoyarles, porque quienes nos formaron, que quizá a lo mejor a ustedes no les tocó convivir con la mayoría de ellas y de ellos, tenían esa apertura. Permitían que nosotros nos involucráramos en procesos, permitían que estuviéramos ahí observando qué pasaba, qué sucedía. Entonces muchos de nosotros y compañeros que quizás pues vieron en la mañana, pues tenemos esa misma pues apertura, porque dicen, bueno, pues con nosotros fueron así, pues también nosotros podemos serlo, ¿no? Entonces yo lo que pueda colaborar con mucho gusto, lo que pueda aportar con mucho gusto, estamos abiertos a la reflexión, al comentario, al debate. No es tampoco saberlo todo o decir lo conocemos todo, no, constantemente estamos revisando qué está surgiendo, qué hay lo nuevo, qué hay que aplicar, qué hay que modificar, qué práctica hay que seguir, qué no hay que seguir, en beneficio del desarrollo de la profesión, ¿no? y de las personas que van a dirigir esta profesión, porque la parte del deporte, el ejercicio, pues es muy padre, y es muy así como es de rudo el deporte, también así es muy gratificante, pues cuando uno llega a esa posición de nivel competitivo o de los primeros lugares, ¿no? O llega al éxito deportivo como tal, y es una sensación, es una euforia, y pues lo comparte uno con las personas, ¿no? Sí, también uno como, no nada más en el deporte, que el deporte, pues claro, como les mencioné, satisfacciones casi para una gran cantidad de personas. Ajá. Es como que el mayor pico de logro Así es, o sea, verlos o verlas cruzar la meta en una carrera de 5 kilómetros, cuando esa persona era sedentaria, decir, lo logré, dices, bueno, gracias a tu esfuerzo, a tu disciplina, a tu determinación, yo solamente pues te llevé por el camino que creía más adecuado para que tú
llegaras a ese nivel, y después de corren 5, luego corren correr 10, y ya no quieren ni correr ni 10, quieren correr 21, y una cosa lleva a otra, los objetivos van subiendo, las metas van subiendo, y pues obviamente la exigencia de trabajo físico también, y a fin de cuentas modificas el estilo de vida de la persona, ¿no? Y eso es muy padre, es muy gratificante observar cómo se van cambiando, ¿no? En pro de un beneficio. Compartimos ese gusto por, valga la redundancia, por compartir lo poco, mucho que sepamos sobre el área. Y por último, pues quisiera reiterar el agradecimiento por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar aquí, por la conversación. Nos comentaba del programa de radio, para dejarlo aquí también. Sí, en la Facultad de Ciencias de la Educación, mi compañera, la doctora Siria Salazar, y el doctor Lenin Barajas conducen el programa Coaching Deportivo, que se transmite a través de los días martes, no recuerdo exactamente el horario, porque vienen diferidos en algunos momentos, se transmite a través de Universo Radio, radio de la Universidad de Colima, ¿no? Entonces ahí, en esta 7ª temporada, estoy como coproductor del programa, y el tema central que estamos desarrollando son protocolos, o los protocolos que usualmente utilizamos en la práctica del ejercicio físico. Hemos tenido personas de otros países que nos platican cómo hacen sus evaluaciones, sus determinaciones, propios egresados del programa. El día de hoy se grabó y se habló de musculación, qué evaluar en musculación para llegar a esos niveles, ¿no? Esa estética corporal. Se ha hablado de los protocolos clínicos desde la medicina del deporte, qué pruebas hay que hacer previas a un programa de ejercicio físico. Se ha hablado de evaluar el gasto energético en personas, se ha hablado de cómo medir la resistencia, la hidratación, los protocolos cognitivos, todo ese tipo de detalles que nos dan datos e información que nos sirven para la toma de decisiones. ¿Lo podemos encontrar si no somos de Colima? Sí, está en línea, en Radio Universo de la Universidad de Colima. Espero no equivocarme, 94.9 de FM, pero bueno, lo podemos buscar en Google, podemos buscar el dato, el link, y podemos escucharla tanto en vivo como escuchar diferentes capítulos. Así es, de igual manera pues vamos a dejar toda la información de su contacto, si lo permite, y claro, de igual manera el de la radio para quien guste consultarlo. Sí, creo que sí, de sus órdenes, lo que podamos, como te comentaba, aportar, recomendar. No tenemos todas las respuestas, y cuando sucede eso, los dirigimos, ¿sabes qué? Tal persona puede ayudarte, tal colega, porque sí, las redes de colaboración que tenemos nos permiten hacer esas conexiones, ¿no? O sea, es que él es el experto, él es el que tiene el equipo, mira, él trabaja esta línea de trabajo, él o ella te puede ayudar con lo que tú necesites. Muy bien. Pues hasta aquí lo dejamos, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y ya. ¿algo más que le gustaría agregar? No, pues gracias a ustedes, y estamos ahí a la orden, lo que podamos apoyarles. Muchas gracias. Gracias.